En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la importación y exportación de marcadores dentro de nuestro navegador de Edge Chromium. Empecemos con la importación, que es una característica muy útil que posee Chromium que nos permite trasladar los marcadores que ya hemos creado o que tenemos creado dentro de otros navegadores como por ejemplo Google Chrome o Mozilla Firefox hacia nuestro navegador de Edge Chromium, facilitando de esta manera la obtención de nuestras páginas favoritas de una manera mucho más fácil y muy rápida. A lo que me refiero es a lo siguiente. Vamos a abrir como primer ejemplo el navegador de Google Chrome. Si nos damos cuenta, aquí ya en Chrome tengo creado varios marcadores en la barra principal de marcadores. Con la importación, todos estos marcadores se trasladarán de una manera muy fácil hacia nuestro navegador de Edge Chromium, por lo que voy a abrirlo en estos instantes. Ahora, para importar dichos marcadores hacia nuestro navegador de Chromium, nos vamos a ubicar en la parte superior derecha y en este icono en forma de 3 puntos, damos un clic, seleccionamos luego la opción que dice favoritos y en el submenú que se abre vamos a escoger la opción que dice importar. En la nueva ventana que se acaba de abrir, vemos que nos da varias opciones en esta ventana de importación, donde dice importar desde, vamos a seleccionar para este caso la opción de Google Chrome, pues es desde este navegador desde el cual quiero que se importen los datos hacia nuestro Chromium. Selecciono Google Chrome y más abajo voy a dejar marcado la opción que dice favoritos o marcadores. Luego vamos a dar un clic donde dice importar y una vez hecho esto ya Edge Chromium nos informa que el proceso ha sido completado. Damos un clic en listo y si nos fijamos en la parte de arriba en la barra principal de marcadores de Edge Chromium ya se han copiado todos los marcadores o favoritos que teníamos anteriormente en el navegador Google Chrome, facilitando ahora el acceso a dichos marcadores desde nuestro navegador de Chromium. Ahora bien, dependiendo del navegador desde el cual vamos a importar los datos, vamos a ver la manera en que se organizarán dentro de esta barra principal de marcadores de Edge Chromium. Para ver lo que acabé de decir, voy a borrar los marcadores que están creados y que acabamos de importar. Ahora voy a utilizar la importación, pero en este caso desde Firefox hacia Edge Chromium. Aquí en Firefox también, de la misma manera que lo hice con Chrome, ya tengo creado varios marcadores. Vamos a importarlos hacia nuestro navegador de Edge Chromium. Damos un clic en el icono de configuración, seleccionamos favoritos, seleccionamos importar y en la nueva ventana que aparece vamos a seleccionar esta vez Mozilla Firefox. Dejamos marcado la opción de favoritos o marcadores y a continuación damos un clic donde dice importar. Nos informa que ya está todo listo y aquí se darán cuenta que en el caso del navegador Mozilla Firefox la importación desde dicho navegador es distinta a la que se hace, por ejemplo, en la que acabamos de ver de Chrome hacia Chromium. En el caso de Firefox, vemos que en la barra principal se crea una carpeta con los marcadores que acabamos de importar. En este caso, para tenerlos en la barra principal, lo que vamos a hacer es arrastrarlos uno por uno dando un clic izquierdo con el mouse y manteniendo el botón pulsado. De esta manera, se trasladan o se mueven directo hacia la barra principal de marcadores. Una vez que ya los he movido hacia la barra principal, puedo dar un clic derecho y escoger la opción de eliminar dicha carpeta. Y así ya han quedado igual que como estaban en el navegador de Mozilla Firefox, todos almacenados aquí en la barra principal.
Una vez que ya hemos visto la importación de marcadores, vamos a pasar al siguiente tema, que es la exportación de marcadores dentro de Edge Chromium. La exportación de los marcadores nos sirve para realizar un respaldo o una copia de nuestros marcadores favoritos, y en el caso de que algún virus o algún mal funcionamiento de la aplicación de Chromium llegase a ocurrir, tener una manera muy rápida de recuperar dichos marcadores en nuestro equipo. Para hacer el respaldo mediante la exportación, lo que vamos a hacer es nuevamente ubicarnos en este icono de configuración, seleccionar favoritos y a continuación dar un clic donde dice administrar favoritos. En la nueva ventana que se abre, nos vamos a ubicar en la parte inferior izquierda y vamos a escoger dentro de todas estas opciones que se encuentran en este lugar la que dice exportar los favoritos. Damos un clic y se abre una ventana que nos dice o nos pregunta en qué ubicación queremos guardar el respaldo de nuestros marcadores o favoritos. Aquí la puedes cambiar de ubicación, pero en este caso lo voy a dejar en la carpeta de documentos, que es la que viene de manera predeterminada. Donde dice nombre, está un nombre predeterminado, pero tú lo puedes cambiar. Una vez que ya has escogido la ubicación y el nombre, vamos a dar un clic donde dice guardar. Y así es como ya hemos realizado el respaldo de nuestros marcadores o favoritos. Si nos dirigimos hacia el explorador de archivos y luego hacia la carpeta de documentos, que es donde se había almacenado el respaldo, aquí podemos ver que ya existe un archivo que es el que acabamos de hacer en el respaldo o la exportación de nuestros marcadores. Este archivo que se encuentra aquí nos va a servir para hacer la recuperación de los marcadores, o también en el caso de que quieras copiar estos marcadores en un equipo diferente al que estás utilizando. Para ver la utilidad vamos a abrir nuevamente Edge Chromium y aquí voy a eliminar de manera intencionada estos marcadores que tengo creados para simular que ha habido un desperfecto o se han eliminado por accidente dichos marcadores. En el caso de que los quiera recuperar los marcadores que se han eliminado, lo puedo hacer con el archivo que habíamos creado mediante la exportación de marcadores. Para recuperarlos, vamos a utilizar el proceso de importación. Para ello, como lo vimos anteriormente, damos un clic en configuración, luego en favoritos seleccionamos importar y esta vez donde dice importar desde, vamos a seleccionar la última opción que dice archivo HTML de favoritos o marcadores. Escogemos dicha opción y luego en este botón azul que dice elegir archivo, vamos a elegir el archivo que hemos creado con la importación de marcadores. En este caso se encuentra en este lugar, lo selecciono y luego doy un clic en abrir. Una vez que ya se ha completado todo este proceso, ya vemos que hemos recuperado los marcadores que anteriormente habíamos eliminado, ya que mediante la exportación de dichos marcadores realizamos un respaldo para que en casos como este en que se eliminen marcadores, los podamos recuperar de una manera muy fácil y muy rápida. Y con esto hemos llegado al final del video. Recuerda suscribirte al canal y además activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise en el momento en que estoy subiendo un nuevo video.